Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Y hablábamos en primer lugar que el primer distingo del cuerpo de Cristo es la humildad. Y entonces tenemos que estar advirtiéndole a cada hermano, a cada quien, advirtiéndome a mí mismo que tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque el orgullo salta en donde menos lo esperamos. Y decíamos que si a usted lo felicitan y al otro no lo felicitan, el otro se pone enojado porque a él no lo felicitaron. Si a usted le aplauden y dicen que hizo algo bueno y usted hizo algo mejor, usted se ofende porque no lo dijeron a usted en público. Como el orgullo salta en un instante. Y hermanos, cuidado con el orgullo, porque uno de los distingos del cuerpo de Cristo es la humildad. Y la humildad va a bendecir ese cuerpo de Cristo. El segundo distintivo, decíamos, era la variedad. Habemos una diferencia de hermanos aquí. Todos somos necesarios, todos somos útiles para la unidad, todos beneficiamos a la unidad. Así es que otro rasgo, otra característica, otro distintivo del cuerpo de Cristo es que hay una variedad. Habemos un grupo de hermanos variados, pero que tenemos funciones diferentes y esas funciones sirven para el beneficio de la unidad. El tercer distingo que mencionamos era la unidad. Somos tan diferentes, somos diferentes miembros, pero todos estamos trabajando para el beneficio de la unidad. Si falta algún miembro en la unidad, esa unidad no está completa. Por ejemplo, una persona que quede ciega, una persona que se quede sorda, una persona que pierda un dedo, que pierda un brazo. Está la unidad, pero la unidad está incompleta. Quiere decir que todos somos necesarios, hermano. Yo le necesito a usted, usted me necesita a mí, porque todos somos parte de la unidad. Aunque hagamos cosas sencillas, algunos, otros unas cosas tal vez más importantes, todos estamos beneficiando para mantener el funcionamiento de la unidad. Ahora entramos al cuarto distingo. El cuarto distintivo del cuerpo de Cristo, hermanos, es la actividad. Hemos hablado de humildad, variedad, unidad, y ahora entramos al cuarto distintivo. ¿Cuál es? La actividad. Cuando hablamos de un cuerpo, si hablamos de un cuerpo, ese cuerpo tiene que estar vivo. Si está vivo, el cuerpo tiene que estar moviéndose, y a esto nosotros le vamos a llamar actividad. Recuerdan que mencionábamos, porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 hace esta observación, que cuando hablamos de la actividad de un cuerpo físico, a esa actividad se le llama funciones. Todo lo que usted tiene en su cuerpo tiene funciones externas, funciones internas. Su organismo está trabajando, está moviéndose por las funciones que tiene. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, ese movimiento del cuerpo de Cristo no se le llama funciones, sino se le llama dones. Así que funciones y dones va siendo lo mismo, actividad, solo que las funciones Pablo las menciona en el cuerpo físico y los dones en el cuerpo de Cristo. Ahora, ya que vamos a hablar de los dones, hermanos, ¿qué es un don entonces? Un don es una habilidad o es un poder, fíjense en esta expresión. Un don es una habilidad o un poder que el Espíritu Santo da a todos y a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, para capacitarlos para el ministerio, para capacitarlos para el servicio. Y oiga bien, si los que estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón, si alguno de ustedes no tiene a Cristo en su corazón, el mensaje que yo le tengo que dar es: venga a Cristo, para que limpie sus pecados, para que cambie su vida, pero para que el Espíritu Santo le dé dones. A los que ya tenemos a Cristo en el corazón, aunque sea reciente, aunque sea de mucho tiempo, no importa quién sea usted, el Espíritu Santo entra en usted y el Espíritu Santo le da por lo menos un don, para que usted no sea un callo en el cuerpo de Cristo, sino para que usted sea parte de los miembros que son útiles al cuerpo de Cristo. Quiere decir, hermano, que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que tener por lo menos un don del Espíritu Santo. A veces no sabemos, ¿y cuál don tiene usted? Pues la verdad que ni sé cuáles son los dones. Esta mañana vamos a hacer una lista de dones. En su boletín aparecen los dones, por lo menos una buena cantidad, para que usted pueda verlos y que vaya identificando uno de ellos para ver cuál es el don que Dios le ha dado. Lo voy a mencionar más adelante. Quiero advertir también que los dones del Espíritu Santo los da, dice 1 Corintios, el Espíritu Santo los da a quien Él quiere.
Por su gracia nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo. Usted no va a ir a escoger, este es el que a mí me gusta, este no me gusta. Porque ¿cuántos de nosotros, si tuviéramos que escoger dones del Espíritu Santo, yo escogería un don de lucirme? Por ejemplo, mucha gente escoge el don de lenguas, porque con el don de lenguas hay iglesias, fíjese usted, en donde cuando la gente habla lenguas es más espiritual que los demás. Entonces, si usted habla lenguas y el pastor no habla lenguas, yo le aseguro que yo me las aprendo y yo me las digo aquí, porque yo no me voy a quedar abajo de ninguno de ustedes. Porque primero estoy lleno de orgullo y segundo, ¿cómo van a haber gente más espiritual que el pastor? Yo me aprendo las lenguas. Porque hay muchos que están buscando dones para lucirse o para aparentar ser más espirituales. Y los dones no te hacen más espiritual, hermano. Los dones obligadamente, por naturaleza, tú los tienes. Porque si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que participar en el funcionamiento de ese cuerpo. Para eso son los dones. Y entonces, hermanos, los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los da como Él quiere. Él los reparte en su gracia. Y así es que yo tengo los dones que tengo del Espíritu Santo, no porque estos escogí, porque yo nunca escogería el don de servicio. Yo nunca escogería el don de martirio. Yo nunca escogería dones en donde me van a estar pisoteando los demás. Los dones el Espíritu Santo los da. Y decimos que el don entonces es una gracia, es una bendición, es una habilidad o poder que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros para capacitarnos para el servicio. Porque no es posible que estemos aquí sin servir al Señor. Hablábamos de los dones. ¿Cuántos dones hay? Es la primera pregunta. Pues usted va a leer 4 pasajes, a ver si recuerdan conmigo y lo vamos a repetir. 4 pasajes claves en la Biblia, aunque en varios otros pasajes salen algunos dones por ahí esporádicos. Pero hay 4 pasajes claves en la Biblia en donde se hace lista de los dones del Espíritu Santo. A ver, primero, Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, Primera Pedro 4. Ahí en esos 4 pasajes está la mayoría en la lista de dones del Espíritu Santo. Hay un escritor que se llama Peter Wagner, fantástico. Él es muy estudioso de los dones. Ahí tiene un libro que se llama los dones, sus dones pueden hacer crecer la iglesia. Los dones que Dios nos ha dado van a servir para que crezca la iglesia. Si todos ustedes y yo desarrollamos nuestros dones, la iglesia va a crecer más, hermanos, porque estamos sirviendo a la unidad, sirviendo al cuerpo, y no hay miembros que están inactivos. Tenemos que hacer funcionar a los miembros del cuerpo de Cristo a través de los dones que el Señor nos dio. Les quiero contar una historia. Este es un sueño. Un pastorcito por ahí bien simpático tenía una iglesia con 2 celebraciones y ahí estaba. No hay ninguna comparación, no se imaginen a nadie. Es un pastorcito ahí. Tuvo un sueño este pastorcito y fíjense que él soñó que había una gran carreta y que en lugar del caballo, el pastor estaba en lugar del caballo. Y entonces imagínense al pastor que principió a tirar, a alar de la carreta, y la carreta pues empezó a agarrar cierto ritmo, y la carreta iba caminando, llevaba su ritmo, y el pastor iba bien contento tirando de la carreta, y la carreta, aunque no avanzaba muy rápido, muy duro, pero la carreta por lo menos llevaba un ritmo. Llegó un momento cuando el pastor llegó a determinado lugar que la carreta ya no caminaba, ya era menos el movimiento que tenía, y cada día él estaba haciendo más esfuerzo, y él se acordaba que la última vez que él volteó a ver para atrás, la carreta iba caminando porque muchos miembros de su iglesia iban detrás empujando la carreta. Y ahora estaba inquieto, y mientras más se esforzaba en tirar de la carreta, no caminaba la carreta. Decidió que iba a voltear a ver qué pasaba. ¡Ay, su sorpresa! Los hermanos de la congregación ya no estaban empujando. Y no solamente ya no estaban empujando, sino que se habían subido a la carreta. Y ahí arriba de la carreta estaban distraídos criticando al pastor Araganote, que no empujaba la carreta rápido. Pero ese es un sueño, ¿verdad, hermanos? Porque, hermanos, en el cuerpo de Cristo todos no estamos montados en la carreta. Todos tenemos dones para utilizarlos para que la carreta camine. Y cuando usted se sube a la carreta es cuando principia a resistirse, y aquel pobre pastor va a ser como el caballito, tirando y no camina nada. Hay 4 listas de dones, decía. Y yo voy a mencionarles a ustedes, antes de entrar al pasaje, otros dones que se mencionan en otros pasajes,
para que ustedes vayan identificando cuáles son los dones y más o menos cuál es la función de cada uno de los dones. El primer don que voy a mencionar es el don de sabiduría. El don de sabiduría es una capacidad que el Espíritu Santo da a ciertos miembros de la iglesia de conocer las intenciones del Espíritu Santo, pero inmediatamente, y luego llegar a la respuesta. Ese don puede ser, por ejemplo, cuando hay algún problema. Muchas veces viene gente conmigo a tratar problemas, yo soy su pastor, claro, me tienen que buscar. Y cuando estoy tratando problemas, a veces, hermanos, me siento tan incapaz de dar una respuesta. A veces miro los problemas tan profundos que digo, Señor, no tengo respuesta, y estoy escuchando a la gente y estoy pidiéndole que me ayude porque no sé qué respuesta dar. Pero el Señor en un instante, y especialmente al que tiene el don de sabiduría, Él le dice hasta dónde va a llegar. Y el Señor le mira el fondo, le hace ver al que tiene el don de sabiduría, ver el fondo del problema y descubrir rápido por cuál es la razón por la que el problema se suscitó. Y ahí están las soluciones. El don de sabiduría. ¿Cuál es el don de fe? Otro don. El don de fe no es estar haciendo milagros. El don de fe es una capacidad de discernir extraordinariamente lo que Dios quiere hacia adelante. A los que tienen el don de fe se les llama visionarios muchas veces, o se les llama soñadores, porque son gentes que están pensando en grande y pensando en grande y en grande, y hacen cosas que uno dice, está loco. Ese sí que está viendo hacia adelante, eso no se va a poder hacer. Y cuando resulta esas cosas grandes se hacen, hermanos, ese es el que tiene el don de fe. Yo recuerdo, hermanos, no tengo el don de fe, pero solo quiero hacer un comentario para hacer la comparación de que las personas gozan más ese don de fe cuando miran todo lo que Dios puede hacer con ellos. Yo trabajaba hace 12 años todavía, tengo 11 años y medio de estar aquí en mi iglesia. Yo trabajaba en una iglesia como anciano de la iglesia. La iglesia tenía 30 miembros. Cuando llegaban los 30 miembros, yo saltaba de la iglesia. Está llena la iglesia, qué lindo, hermanos, 30 hermanos, fíjense. Y yo estuviera todavía en esa iglesia sirviendo a Dios como anciano, no como pastor, hasta que Dios me llamó para acá. Y cuando yo vine a esta iglesia y miraba 40 hermanos ahí reunidos, pues dije, bueno, subimos 10, gracias a Dios, ¿verdad? De 30 a 40 aquí, gracias a Dios. Nunca imaginé, hermanos, yo empiezo a ver los boletines que tengo archivados en mi casa. Un día pusimos, gloria a Dios, subimos a 100, cuando la iglesia llegó a 100. Después otro domingo, gloria a Dios, doble gloria, 125 la iglesia. Y cuando llegamos ahora, hermanos, a una iglesia que llenó 300 y que tuvo que partirle, nunca pude imaginar yo tener una iglesia y poder estar pastoreando una iglesia de 196 y de 250, y ver un día una iglesia llena ahí con 800 en el gimnasio. No lo veo, no tengo el don de fe. Solo por su gracia Dios puede hacerlo. Pero el que tiene el don de fe dice, no hombre, vamos a llenar 2000, vamos a tener ahí. Y uno dice, este está loco. ¿De dónde? Es que el Espíritu Santo le está iluminando y diciendo qué es lo que le va a dar. Ese es el don de fe. El don de discernimiento de espíritus. Todos nosotros, oigan, jóvenes y señoritas especialmente, todos nosotros tenemos discernimiento de Dios para distinguir entre el bien y el mal. No me venga usted a decir, es que yo no sabía que eso era malo y por eso caí. Dios a usted le da discernimiento sobre el bien y el mal. Pero cuando viene el discernimiento de espíritus, hermano, ese don que tienen determinadas personas es que una persona te está hablando a ti y la persona hipócritamente o falsamente te está contando unas cosas que no son. Y uno en el discernimiento de espíritus no dice, este me está hablando así, es un mentiroso, está mintiendo, no está diciendo la verdad. El don de discernimiento de espíritus le hace a uno ver la realidad. ¿Cuánta gente viene con buenas intenciones y se ríe? Y toda la gente dice, ¡ala, qué bueno! Aceptémoslo, hagámoslo. Y de repente aparece alguien que dice, ay, siento, hay algo raro, yo siento que no, fíjese, no sé, no tengo paz. Muchas de las mamás, especialmente mamás en el hogar, a veces pasan con esto, que el esposo dice, anda, hombre, que se vayan, que vayan. No sé, no tengo paz, que no vayan. Pero mi mamá tan anticuada, pero mi mamá, es que no tengo paz. No vaya a ser que el Espíritu le esté hablando, mamá. Y no va a ser patojos rebeldes que a pura fuerza se quieren ir. Después vienen con algún problema y la mamá decía, verdad que yo lo sospechaba. No era sospechaba. Puede ser que el Espíritu Santo le estaba advirtiendo algo, hermano. Mire, cuando el don de discernimiento de espíritus está en la iglesia, entonces luego se descubren a los falsos, a los engañadores. Nos lo da con gusto. Una persona vino con una lista porque tenía cáncer y una lista de medicinas. Yo pregunté, me dijeron, sí, son medicinas para el cáncer.
¿Qué hacerle? ¿Dar 100 quetzales a esta persona? ¿Se está muriendo de cáncer o qué? De alguna manera me dijo el Señor, pedirle la tarjeta, le pedí la receta, le dije, venga mañana le tengo toda su medicina comprada. ¿Ustedes creen que vino? O se murió de cáncer ese día, o al día siguiente no vino, quería sacarme dinero. Otra vino llorando una noche, hermano, fíjese que yo vengo de Shela, traía ponchos para vender, los vendí todos y me robaron el dinero. No tengo para regresarme a mi casa. ¿Cuánto es, hermana? Como 30 del pasaje. Vaya, yo soy miembro de tal iglesia. ¿Qué iglesia? De tal iglesia. ¿Y quién es el pastor? Pues fulanito. Sí, es cierto, es fulanito. Entonces, de alguna manera me dijo el Señor, decirle que se quede. ¿A qué hora se va usted su bus? A las 9 sale el bus. Vaya, a las 8:30 terminamos aquí, yo la voy a ir a dejar, yo voy a pagar su pasaje. ¿Sientes, hermana? Salió, que no quedó sin pretextos. A empujones la saqué aquí. Ladrona, hasta que le llevé a la puerta, ladrona, fuera, ladrona. Y le dije al portero, nunca más me la vuelva a dejar entrar. Una que vive por aquí pidiendo dinero. Hermanos, que Dios, cuando Dios tiene gente que tiene el don del discernimiento de espíritus, entonces podemos ver cuando hay falsedad en la iglesia, cuando alguien viene vestido de oveja pero es lobo, y se van a meter en la iglesia lobos vestidos de oveja cada día más, y cada día van a agarrar liderazgo de la iglesia. Miren, estoy leyendo un libro que me regalaron que me tiene con los pelos parados, los pocos que me quedan ya. Se llama Cristianismo en Crisis. Lo estoy leyendo, está un poquito aburrido, les digo, pero hermanos, estoy asustado. Todos los que miran cable, los que miran un programa evangélico de cable en la televisión, estoy viendo que esa gente no está metida directamente en el cristianismo, hermanos, y me estoy asustando de las razones que está dando el escritor. Se queda uno admirado que cada día en la iglesia van a aparecer bastantes que se parecen a nosotros. ¿Cuánto nos tiene que dar a nosotros gente aquí el Señor? Tal vez usted, hermano, que me está escuchando, que tenga el don de discernimiento de espíritus para que sepamos cuándo es algo de Dios y cuándo no es de Dios. También está el don de lenguas. Yo no digo que no creo en el don de lenguas, sí creo en el don de lenguas, pero el don de lenguas, como dice la Biblia, cuando se habla de lenguas en la Biblia, la palabra griega es glosa, G-L-O-S-S-A, glosa. Y esa palabra glosa toda la vida y en toda la palabra de Dios quiere decir siempre idiomas. Si esta mañana entra un chino, aparte del chinito que habla español aquí, tú, no es para ti, pero un chino que no hable castellano, y entró el chino aquí todo que no sabía qué hacer y entró aquí, y se levanta uno de ustedes en este momento y me interrumpe el mensaje y principia a hablar lenguas y principia a hablar en chino, yo no lo voy a callar, yo voy a glorificar a Dios, porque usted está hablando en chino y aquel hombre en chino le está entendiendo el mensaje. Eso es lenguas. Pero lenguas no aceptamos que sean jerigonzas, que nadie entiende y que todos están así. Cuidado, hermanos, mucho cuidado. Hay don de lenguas y hay don de interpretación de lenguas. Si usted habla, alguien le puede interpretar a la persona, pero tiene que ser un mensaje del Señor. Bueno, no solamente, oigan la lista que tengo, hay don de apóstol, es un liderazgo general que alguien puede tener para gobernar con mucha autoridad a muchas iglesias. Hay don de evangelista, la gente que tiene el don de evangelista es aquella gente que predica. Todos estamos obligados a predicar, tengamos o no el don de evangelistas. Todos tenemos que hablar de Cristo, todos tenemos que testificar en nuestro trabajo, en el estudio, en todas partes que Cristo nos cambió. Pero el que tiene el don de evangelismo habla, y cada vez que habla la gente acepta a Cristo y acepta un montón a Cristo. Es esa facilidad que el Espíritu Santo tiene de hacer llegar el mensaje y que la gente acepte. El que tiene el don de evangelista, siempre va a haber cientos de personas entregadas a Cristo con su mensaje. Algunos de nosotros no vemos mucho, tal vez no tenemos ese don, pero es nuestra obligación. El miércoles pasado, yo tengo 4 miércoles de estar yendo a predicar a unos desayunos. El miércoles pasado hice la invitación. 3 señores aceptaron a Cristo. Estaba emocionadísimo, hermanos, y pedí que los atendieran y que le llegaran, porque qué emocionante ver a una persona rendirse a Jesús, hermanos, y que principie a gozar la dicha que nosotros tenemos. Pero, hermanos, yo no lo miro con cientos de personas a cada momentito, pero el que tiene el don de evangelista, por ejemplo, el hermano Virgilio Zapata, yo siento que tiene el don de evangelista, tienen muchas almas siempre a los pies de Cristo. ¿Cómo va uno descubriendo sus dones? Ya lo vamos a mencionar. Hay otro don, el don de pastor maestro. Ese don tiene que ir viendo con muchas cosas. El don de pastor maestro no es el de pastor. Yo tengo un puesto.
Yo tengo desde hace 11 años el puesto de pastor aquí en la iglesia. Hay muchas iglesias que tienen pastores de puesto, pero lo ideal es cuando encontramos un pastor que tiene el puesto de pastor y que además del puesto de pastor recibe el don de pastor que Dios le da. Y el don de pastor maestro es esa habilidad para poder dirigir a una iglesia, para poder enseñar a una iglesia. Ya más adelante yo les voy a expresar cuáles son los dones que yo siento que el Espíritu Santo me ha dado. Oigan, señoritas, hay un don que dice Peter Wagner que existe, el don de celibato. Jóvenes, ese don de celibato, acuérdense que la Iglesia Católica está obligando a sus líderes a que sean célibes, a que no se casen, y ahí hay un montón de pecados y aberraciones por obligarlos a algo que su misma naturaleza no lo acepta. Pero cuando Dios da el don de celibato, dice, es quedarse solteros, sin necesidad de cónyuge, pero quedarse felices. No aquellos solterones amargados que usted encuentra que como no haya qué hacer, agarra a golpes a todos los sobrinos y a toda la gente. ¿Por qué? Porque está amargado. Pero cuando Dios da el don de celibato, usted se queda soltero y feliz y controlando sus impulsos sexuales. Hay don de pobreza voluntaria. Yo no estoy aspirando a nada, dice el que tiene el don de pobreza. Yo estoy bien así con lo poquito que tengo y aún de lo que tengo todavía le doy a los demás. El don de pobreza voluntaria. Hay don de hospitalidad. Aquella gente que se goza en compartir, en dar su casa. Yo hoy en la mañana decía que me goza mucho de ver que mis hijos es posible que mis 2 hijos tengan el don de la hospitalidad. A ellos les encanta que llegue gente a la casa y poderla atender, y si la gente se puede quedar a dormir en la casa, qué bueno. Ellos entregan su cama y se van a dormir a otro lado con tal de que la gente esté cómoda en la casa. Digo yo, estos tienen el don de la hospitalidad, hay que fomentárselos. El don de misionero. Hay unos que van de misioneros y ya viene octubre y noviembre para los que quieran ir a misiones de la iglesia. Pero el don de misionero, hermanos, es aquella que la gente se está muriendo de la gana por ir a compartir todo lo que tiene, sus dones, a otra cultura, y va con gusto. Hermanos, acuérdense a propósito de nuestros hermanos Boche, los dos, la parejita que salió de esta iglesia, que aquí en esta iglesia se conoció, que en esta iglesia Alice aceptó a Cristo y en esta iglesia se casaron y que aman a esta iglesia. Esa familia sintió de Dios que todos los dones que tenían se los iban a ir a compartir a otra cultura, y allá están en el Petén, hermanos, recibiendo una ayuda de la iglesia. Qué lindo es tener el don de misionero. Yo creo que Fernando, aparte de otros dones que él tiene el deseo, eso de Dios, de ir a compartir a otra cultura los dones que Dios le ha dado. Dios siga bendiciendo a estos siervos suyos. El don de intercesión. ¿Qué es el don de intercesión, hermanos? El don de intercesión es aquel don de que la gente siente una angustia, una necesidad de orar, pero no orar por él. Hermana Marta, yo siento que usted tiene ese don, aprovéchelo. Constantemente oigo que me dice que se levanta a las 5 de la mañana y que principia a orar por todos los de la iglesia. ¿Quién le está pagando por eso? Es que le nace. Y hermanos, que se levantaran 20, 30 aquí que tuvieran el don de la intercesión, que se levanten y tengan una pasión por orar por la iglesia, por sus pastores, por sus líderes, orar. Y por usted, ay, se me olvidó orar por mí, pero Dios sabe, hombre, ese don de intercesión es orar por los demás para que Dios los bendiga. Hermanos, que despierten algunos de ustedes, que tengan ese don para estar orando, intercediendo para que Dios sostenga esta iglesia. El don de exorcismo, dice Peter Wagner que existe una habilidad fuerte para poder expulsar demonios. Ahora entremos a Romanos 12, versículos 6 al 8, y miremos los dones que están aquí puestos. De manera, versículo 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia, fíjese que es la gracia de Dios, como a Él le place darnos, según la gracia de Dios, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermanos, el don de profecía es el primero que se menciona aquí. Y fíjese que dice, úsese de acuerdo a la medida de la fe. Y el domingo pasado hablamos de la medida de la fe. Hermano, mientras usted más depende de Dios, mientras usted más confía en Dios, más va a estar pegado dependiendo de que Él le dé. Y hermanos, la medida de fe es depender de Dios. En la medida que usted conoce más a Dios, en la medida que se acerca más a Dios, usted va a depender más de Él. Y cuando vivimos en dependencia de Dios, en esa fe que depende de Dios,
así tenemos que usar los dones. Yo tengo unos dones que Dios me ha dado, tengo que usarlos en la medida de fe que Él me dio, dependiendo de Él, para ser de bendición para ustedes. Ustedes tienen que utilizar sus dones para beneficio de la iglesia. El primer don que se menciona es el de profecía. ¿Qué es profecía, hermanos? Profecía es anunciar. Antes, en el Antiguo Testamento y entrando al Nuevo, el don de profecía lo recibían ciertos individuos y recibían el mensaje directo de Dios. Dios les hablaba en sueños o les hablaba directamente y Dios les daba el mensaje, y ese mensaje de Dios salían y se lo compartían a la gente. Ese es el don de profecía. Lean entonces en todo el Antiguo Testamento hay una cantidad de profetas, 17 libros proféticos, porque Dios levantó hombres para que vinieran a dar lo que Dios decía. Dice Dios que se arrepientan, dice Dios tal cosa, dice Dios que les va a castigar, les va a mandar cautivos, dice Dios. Era el mensaje directo de Dios, hasta, hermanos, que se completó toda la revelación de Dios. Aquí está ahora completa la revelación de Dios. Advierto, para nosotros la revelación de Dios son 66 libros, cuéntelos. La Iglesia Católica, en el Concilio de Trento en 1539, hace poquito, la Iglesia Católica en su reunión, era una reunión para declarar hereje a Martín Lutero, ahí aumentaron 8 libros por lo menos al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. Y ahí está Macabeos 1, 2, Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, libros que son muy bonitos, pero que no son inspirados, no los aceptamos. 66, pero hablando del don, el don de profecía, si Dios ya dio toda su revelación y ya está escrita, ¿cómo diríamos el don de profecía hoy? El don de profecía entonces en nuestro tiempo sería anunciar. Por ejemplo, cuando los siervos de Dios reciben de Dios el dar el mensaje, cuando el mensaje de Dios lo sacamos directo de la palabra de Dios y lo compartimos a la iglesia, eso va a ser profecía. Dice 1 Corintios 14 que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Cuando usted reciba algún mensaje aquí en la iglesia de exhortación, que abunda mucho en esta iglesia la exhortación, edificación o consolación, ahí está recibiendo profecía, pero basado en la revelación escrita. No más revelación, porque la revelación escrita está total. Si Dios me revela otra cosa hoy, es que le faltó escribirlo, entonces Dios falló. Yo creo que Dios no falla. De profecía, ahora el 7, el don de servicio. O si de servicio en servir. ¿Qué les parece el servicio? ¿Sabe que el don de servicio, hermano, es el don de la palabra griega dice diaconía? Diaconía con K, y esa palabra tiene que ver mucho con el servicio, especialmente el servicio material. En esta iglesia, ojalá que esté oyendo hermano César Yantuche, en esta iglesia tenemos como 35 diáconos y diaconisas, pero los diáconos y diaconisas tienen el puesto de diáconos, igual que yo tengo el puesto de pastor, pero el hecho de que yo tenga el puesto de pastor no necesariamente yo tengo el don de pastor. Yo puedo estar de pastor sin el don. Hay muchos que pueden estar de diáconos y diaconisas sirviendo, pero sin el don del servicio. Les cuesta más. Viene la hermana y principia a barrer, y tenía que venir otra hermana a barrer y principia era ganota. No vino, solo a mí me dejaron, y principia a discutir, y así barre discutiendo. Usted no tiene el don de servicio. Usted está peleando porque la otra aragana no vino. El que tiene el don del servicio, si lo ponen a barrer, dice, pero solo a usted lo dejaron, hermano, no importa, gracias a Dios yo barro, y barre por todas las esquinitas y saca toda la basura. El que no tiene el don del servicio, solo barre donde está la cabeza de su suegra, así como dicen, ¿verdad? Y deja basuras escondiditas por ahí y rinconcitos de polvo. ¿Por qué? Porque, hermano, no se entrega, no se sacrifica. Hay mucha gente que no está dispuesta al sacrificio, hermanos. Hay mucha gente que hace las cosas porque es su obligación. Yo estoy de diácono y una vez cada 2 meses me toca que venir a barrer la iglesia, pues la voy a barrer porque es mi obligación. Pero qué triste es venir solo a hacer las cosas porque estoy en el puesto. Pero el que tiene el don del servicio, o sea, diaconía, que se menciona en la Biblia, el que sirve se sacrifica con gusto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tal vez no han probado? Y cuando uno principia a hacer algo por el Señor, por ejemplo, esta mañana yo les pido, ¿cuántos de ustedes se apuntan que cada domingo que finalice, alguno de ustedes recoja la alfombra? Si no, y mi esposa y yo la tenemos que recoger al final. Alguno de ustedes saque algunas macetitas que tenemos que sacar.
Saque una maceta y mire si siente gusto con cargar una maceta y tal vez hasta ensuciarse las manos. Vaya a ver si al dejarla ya se siente feliz. Es posible que el don del servicio usted lo tenga y no lo había aprovechado. Pruebe. Hay que probar los dones para ver dónde nos realizamos. El don de servicio. Después hay otro don en el versículo 7. El que enseña en la enseñanza. Ay, hermanos, cuando usted encuentra una persona, un pastor, un predicador o un maestro en su clase que enseña, pero que tiene el don de la enseñanza, usted está feliz porque esa persona hace que llegue el mensaje y usted entiende y a usted se le queda fácilmente la enseñanza. En el seminario tengo esta experiencia. En el seminario llegaba uno y uno llegaba a dormirse con ciertos maestros. Decía, si ese licenciado, vieran cómo sabe Biblia. Sí sabe Biblia, pero no la sabe dar. Qué aburridos. No le entendía uno nada, porque los maestros tenían el puesto de maestros, pero no tenían el don de la enseñanza. Y cuando usted encuentra a alguien que tiene el don de la enseñanza, valórelo, hermano, porque usted va a aprender a cada ratito, porque el don de la enseñanza, siempre al alumno se le queda la enseñanza, porque Dios da esa facilidad. Ahora, hablando del don de la enseñanza, dice Santiago 3, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque traeréis mayor condenación. Lo que quiere decir este pasaje, ¿saben qué es, hermanos? Que muchos queremos, porque ser maestro es bonito, porque yo siendo maestro o predicador estoy frente a ustedes, aquí me estoy luciendo, si ese es mi punto de vista. Y entonces dice, no se hagan maestros muchos, porque no vaya a ser que acarreen más condenación, porque hermanos, si yo vengo con torceduras a enseñarles torceduras a ustedes, yo me voy a llevar a muchos de ustedes en la torcedura, los voy a hundir a muchos de ustedes, porque como maestro ustedes están creyendo en mí como el enseñador que soy. Hermanos, cuidado, es una gran responsabilidad ser maestro. Yo les quiero decir, yo no me hice maestro, a mí me puso el Señor y qué problema, ¿verdad? Pero estoy tratando de cumplirlo con lo que el Señor me dice. Otro don dice, el que exhorta en la exhortación, versículo 8. Oh, hermanos, si hay una tarea difícil en la iglesia, o difícil en todas partes, hermanos, es el don de la exhortación, en la exhortación. ¿A quién de ustedes le gusta que le llame la atención? Y a veces oigo a gente que, fíjese que vino fulano y me llamó la atención y verá qué abusivo. Y a mí no me gusta que me traten así. Y la gente viene y se queja conmigo. Yo tengo que pedirle disculpas. Es que el hermano no tuvo sabiduría. En cambio, el que tiene el don de la exhortación, le da a usted una paliza, le da una pero buena, y usted todavía le duele y dice, ay, muchas gracias, qué rico estuvo. Eso es el don de la exhortación. Hermanos, cuando tenemos el don de la exhortación, se nos está llamando la atención, se nos está señalando, se nos está advirtiendo y todavía estamos contentos, porque el Espíritu Santo es el que aplica la exhortación. Y quiero decirles que en esta iglesia, hermanos, no sé cómo han aguantado ustedes, porque en esta iglesia hay 11 años de exhortación. Cada mensaje es leño, cada mensaje es duro, y la iglesia está feliz recibiendo el mensaje de Dios. Quiera Dios que sea por el don que estamos desarrollando. Hay otro don, el que reparte, dice aquí la Biblia, el que reparte, hermanos, es dar de lo que tenemos. Mire, hay gente que no tiene casi nada y de lo que no tiene está dando. Y está feliz con dar, pero nunca le hace falta, recuerde eso. Así es que el que reparte, el don de repartir, es una habilidad, una bendición que Dios le da a uno, de que yo tenga o no tenga, yo de todo modo estoy dándole, porque siempre hay alguien peor que yo. Acuérdese esta expresión que este siervo de Dios le está diciendo a ustedes constantemente. Nunca diga para que me den, a mí estoy. Siempre hay alguien peor que usted al que usted pueda ayudarle. Aunque usted esté en peores circunstancias, siempre hay alguien peor que usted, hermano. Y el que tiene el don de repartir está feliz, realizado, compartiendo aún lo que no tiene. Y por último dice la palabra, el que preside con solicitud. Y ojalá que los siervos de Dios me escuchen esta mañana, todos los presbíteros, líderes juveniles, Gustavo Bonilla, hermanos que se van a levantar como siervos de esta iglesia más adelante. Oigan este don, el que preside, es el último don que se menciona. Cuando hablamos de presidir, hermanos, estamos hablando como hermano César Yantuche, estamos pensando, él esta mañana presidió la celebración. Él dijo, buenos días, vamos a orar, y puso a alguien a orar. Ahora vamos a cantar, y puso a alguien a cantar. Ahora la lectura, y puso a alguien a la lectura. Él estuvo presidiendo la celebración. Pero cuando hablamos del don de presidir, no quiere decir que Dios le dio habilidad de dirigir un culto a alguien. Cuando hablamos del don de presidir, hermanos, hablamos de dos áreas. Hablamos de administración
y hablamos de liderazgo. Y hermanos, estaba leyendo a un comentarista que hablaba sobre este don de presidir, y él decía, en la iglesia y a los siervos de Dios que están en liderazgo en la iglesia, en puesto pues de liderazgo en la iglesia, les puede faltar administración. Y yo decía, gloria a Dios, pero no les puede faltar nunca el liderazgo. Y cuando hay iglesias donde los siervos de Dios no tienen liderazgo, o sea, no tienen el don de presidir, entonces la iglesia no tambalea, porque la iglesia no sabe a dónde va. La iglesia no tiene gente definida que diga, vamos, hagamos. Y la mayoría de nosotros nos gusta hacer las cosas. Hay muchos hermanos que me dicen a mí, dígame qué hago y con mucho gusto lo hago. Pero si usted me pone a que yo diga que hagan, yo no puedo hacer eso. Entonces el que va con el don de presidir, va como líder ordenando, guiando, haciendo, y todos van contentos siguiéndole y haciendo todas las cosas. El don de presidir es importantísimo en la iglesia, y ojalá que Dios cada vez que nos vaya levantando nuevos ancianos, nuevos diáconos, nuevos líderes en la sociedad de jóvenes, que Dios vaya dando a esos jóvenes el don de presidir. Tal vez el don de que sean buenos administradores, pero especialmente el don de que sean líderes, porque cuando uno es un líder como don de Dios, yo estoy aquí como líder de la iglesia, porque soy el pastor, soy líder de la iglesia, pero ese es el puesto. Pero una cosa es tener el puesto y otra cosa es tener el don de Dios de ser líder, porque entonces uno puede guiar y uno puede ser ejemplo a los demás. Hermanos, estos son los dones del Espíritu Santo. Hay otro don, el don de misericordia, que es simpatía, vamos a decir, simpatía genuina en favor de los necesitados. Y si ustedes leen, les pedí que leyeran eso de maravilloso trabajo. Hay una hermana que se llama Paula de Osorio, es la mamá de Tol Montón. Esa hermana, estoy convencido de que tiene el don de misericordia. Y díganle, porque no la veo esta mañana, y ojalá que viniera. Ella tiene el don de misericordia sin duda alguna. Estuvimos en una cena y oí, porque así oyendo, ¿verdad? Decía la señora, yo estaba llorando cuando a usted le pasó eso. ¿Qué le importa lo que le pasó a la otra? Es que ella está sintiendo lo mismo. Qué emocionante, hermanos. Pero cuando hay don de misericordia, uno siente simpatía por el dolor de otros. Todos tenemos sensibilidad. Ay, pobrecito, hombre. Sí, todos, si hoy vengo y lloro, yo les cuento un problema, todos lloramos. Pero el que tiene el don de misericordia lleva eso y va buscando cómo ayudar a la gente, el don de misericordia. Hermanos, yo quisiera que cada uno de nosotros buscáramos a través de lo que he dicho. Si usted quiere, si alguien quiere, yo le puedo escribir más o menos la definición de lo que es cada don, si hoy no lo pudo apuntar, para que usted, teniendo la lista de los dones, diga, ¿cuál es el don de usted? Pues no sé, fíjese, pues con lo que oyó esta mañana, no, todavía no. ¿Sabe qué podemos hacer? Principia a practicar algunos. Y cuando uno practica ciertos dones, solo para probar, y cuando uno es el don que uno tiene, uno principia a realizarse, y uno principia a sentirse feliz en lo que está haciendo, y principia a ver resultados. Dice, aquí encontré mi don. Y hermanos, quiero advertir para finalizar, que no es pecado, no es orgullo decir, yo tengo tal don. Ese creído aguante que dice que tiene tal don, yo tengo mis dones, tengo 3 dones por lo menos. Yo estoy seguro de que tengo 3 dones. No sé si tengo otros, pero tengo 3, estoy seguro de ello. Eso no es jactancia, porque no me los gané yo, no los voy a estudiar yo y a ganarlos a un seminario. Esos dones el Espíritu Santo me los dio. Cuando usted descubra su don, el don que usted tiene, dígale al pastor, yo tengo este don, pastor, para que se le ponga a servir a usted. Y yo creo, hermanos, ese es mi punto de vista, que yo tengo el don de pastor maestro. Dios me ha dado esa bendición. Yo estoy feliz, realizado, enseñando, compartiendo la palabra. Gracias a Dios. Tengo el don de la exhortación. Por eso es que creo que esta iglesia, por exhortación, no se muere. Y esta iglesia ha aprendido. Y creo, el don de presidir, no en el sentido de administración, sino en el sentido de liderazgo. Bendito sea Dios por los dones. Pero hermanos, yo no tengo el don de misionero, no tengo el don de martirio, no tengo el don de la hospitalidad, no tengo el don del servicio, porque tal vez estoy ocupado en otras cosas, no tengo el don de repartir, necesito que otros tengan. Y cuando todos principiamos a unir nuestros dones, el cuerpo de Cristo principia a tener su movimiento normal como debe tenerlo.
¿Qué don tiene usted, hermano? Si no lo sabe, principie a descubrirlo, por favor. Y cuando lo descubra, póngalo al servicio del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo va a caminar, la carreta va a caminar mucho más y mucho más rítmica, porque todos vamos a estar trabajando para el Señor. Incline su cabeza, por favor. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.